de las complicaciones no me voy a referir. Y esta es otra revisión sistemática, también muy reciente, donde además de evaluar estudios como los que les mostré antes, también incluyeron algunos estudios aleatorizados e incluyeron algunas revisiones sistemáticas anteriores. Realmente estudios, perdón, en esta no incluyeron estudios aleatorizados. En la mayoría de las revisiones sistemáticas donde más grupos hay trabajando en este tipo de cirugía en personas que tienen un índice de masa corporal por debajo de 35 son los brasileños. Esos son los que llevan la delantera en este tipo de cirugía. Aquí lo que se vio en esta revisión sistemática fue una pérdida un poco más discreta, más modesta, de alrededor de 5 kilos, con una reducción de hemoglobina glicosilada muy similar a la del metaanálisis anterior, y con una remisión también parecida. Fíjense que la remisión completa se logra alrededor de un 55%, es decir, aquí estamos hablando de 1 de cada 2. En la revisión anterior, que era un metaanálisis, ellos encontraron en los estudios que revisaron, que eran menos que acá, ellos encontraron una remisión de 2 de cada 3. Aquí, en esta revisión, ellos analizaron los tipos de cirugía para ver cuál era la más exitosa, y encontraron que las más exitosas son las primeras, la YDRU, la banda y el bypass minigástrico, pero luego se va a hablar más en detalle de esto. Y este es otra revisión sistemática aún más reciente, donde aquí se incluyeron, estudios clínicos controlados, y encontraron que en los estudios clínicos controlados, que ven ustedes ahí, se puede perder entre 14 y 24 kilos con una ventaja muy evidente contra el tratamiento médico, y en términos generales encontraron que por lo menos a los primeros 2 años la cirugía bariátrica puede lograr una remisión de los pacientes durante ese periodo comparado con el manejo médico. Esta es otro análisis. Aquí ven ustedes en Estados Unidos 3 sistemas donde evaluaron los resultados de la cirugía bariátrica, y nuevamente encontraron que la remisión completa es de alrededor de 68%. La pregunta que sigue es, ¿qué tanto dura esta remisión? La mayoría de los estudios se han hecho a 2 años, y hasta 2 años se logra una buena duración. Sin embargo, en este estudio que analizó hasta 13 años, ven ustedes cómo va cayendo el porcentaje de pacientes que siguen en remisión, y al cabo de ese tiempo apenas 1/3 de los pacientes siguen en remisión. O sea que desafortunadamente la remisión es muy buena, pero no es muy duradera, y en términos generales, en promedio, suele durar alrededor de unos 8 años, pero ya se están empezando a ver en grupos seguidos a más tiempo que después de ese periodo de 5 a 8 años se va perdiendo. Y los factores que indican o que predicen quiénes son los que van a fallar, que están aquí analizados, y este es el resumen, son aquellos pacientes que llevan más tiempo con diabetes, los que están más descompensados y sobre todo los que ya están usando insulina. Esos pacientes probablemente ya es demasiado tarde y no se va a lograr una remisión duradera, por lo cual se recomienda intervenir temprano. Esa es una de las recomendaciones que se ha visto con estos análisis. Ahora, ¿por qué remiten los pacientes? ¿Es solo la pérdida de peso? Parece ser que además, y dependiendo del tipo de cirugía, aquí por ejemplo se hizo un análisis comparando bypass con manga, el tipo de cirugía influye, y en el caso del bypass gástrico se ha visto que inclusive mejora la función de célula beta y se reduce la resistencia más allá de lo que se esperaría por la pérdida de peso. O sea que se piensa que la cirugía bariátrica puede tener un efecto metabólico más allá de la pérdida de peso.
Conclusión, este es otro enfoque que es el de meter una especie de chuspa de manga dentro del intestino para impedir que tenga contacto el alimento con el intestino, para que no se absorba. Esto está en fase experimental, genera todavía problemas, pero puede llegar a ser en un futuro otra opción. Pero ya para concluir, probablemente la cirugía metabólica en este momento hay que pensarlo 2 veces en pacientes que están por debajo de 35 de índice de masa corporal, pero es una opción que, si se quiere remisión de la diabetes, parece ser prometedora. El paciente debe ser muy bien seleccionado, ojalá no incluir en este grupo pacientes que ya estén realmente necesitando insulina, porque hay muchos que están usando insulina pero no necesariamente la necesitan, que no esté muy descompensado y que tenga que perder más de 15 kilos, porque eso es muy difícil de lograr y de mantener con un tratamiento médico. Y debe ser un programa, y de esto vamos a hablar más adelante. El paciente debe ser bien seleccionado y no simplemente un paciente que llega al quirófano. El paciente debe llegar a un programa de cirugía bariátrica donde, adicional a todo lo demás, va a entrar a un quirófano, pero es todo un manejo integral, y a eso nos vamos a referir más adelante. Y con esto entonces termino. Muchas gracias. Y vamos ahora a oír al doctor Ramírez, quien nos va a mostrar qué tan segura y qué tan fácil y qué tan prometedora es la cirugía desde el punto de vista de la cirugía metabólica desde el punto de vista quirúrgico. Bueno, buenos días. La idea es, bueno, la presentación es un poco más extensa. Vamos a pasar rápidamente algunas diapositivas para enfocarnos en la técnica de la cirugía bariátrica. En México tenemos una situación bastante metabólica, ¿no? Y eso es algo que a nuestro grupo, el del Hospital General, nos ha hecho dedicarnos principalmente en el bypass gástrico laparoscópico, por los puntos que también expuso el doctor. Definitivamente el bypass gástrico tiene un mejor impacto, ha demostrado ser superior en cuanto al paciente metabólico, y al menos en nuestra población mexicana, con la genética que tenemos y los rasgos fenotípicos que tenemos, somos pacientes muy metabólicos. Tan es así que nosotros nos enfocamos en la diabetes como un estadio que le sigue a la obesidad de nuestros pacientes, y malamente somos un país de obesos, el primer nivel a nivel mundial. Entonces, inclusive tenemos algunos apostolados terribles como este, ¿no? Se supone que la próxima generación de mexicanos será la primera que no alcanzará la esperanza de vida de sus padres. ¿Cuánto cuesta la obesidad? Cuesta muchísimo, y no solo cuesta dinero, sino en infartos, en diabetes, en insuficiencia renal, en muchas cosas que en México son una carga social muy importante. Y bueno, se está gastando mucho dinero. Aquí vemos cómo en el caso de Estados Unidos el mapa es el porcentaje de diabéticos, se ha tornado rojo. No tenemos el mapa de México, pero se comporta un poquito peor. Yo ya lo tendría en negro, ¿no? Y parecen enunciados alarmistas los que hemos visto, así de primer lugar en obesidad, y desgraciadamente sí lo somos. Si ustedes ven, en la revolución nos moríamos de plomo, y ahorita de diabetes. Es nuestra primera causa de muerte. Y como nos mostraron ahorita el doctor, siempre que llegamos a 25 de índice de masa corporal, vamos a tener intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, y finalmente terminaremos en diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué hemos visto además? Que bueno, con el tratamiento no quirúrgico, las pérdidas de peso no son importantes, como bien mencionaba el doctor. Tenemos pérdidas que a largo plazo terminan siendo insuficientes, y llegamos a la conclusión que ya se había llegado desde el 92, donde
definitivamente a largo plazo solo la cirugía ha demostrado ser efectivo para tratar la obesidad grave. Y así empezamos a tratar la obesidad, no la diabetes. Pero curiosamente se veía que cuando se operaba un paciente obeso y tenía diabetes, bueno, la diabetes empezaba a tener menos requerimientos y finalmente llegaba a no requerir ningún tipo de tratamiento del paciente. Entonces, en el 91 sale este consenso donde nos enfocamos a los pacientes con obesidad grado 3. En el 97 ya dijimos, bueno, y los de 35, ¿por qué no? Entonces dijeron, bueno, sí, si tiene alguna comorbilidad. Y ahora estamos virando hacia 30, es decir, grado 1. Y si ustedes ven también la postura de la Asociación Internacional de Diabetes, dicen, bueno, y 27 con diabetes, ¿qué pasaría, no? O sea, estamos hablando ya inclusive de tratar o investigar sobre los pacientes con 27 de índice de masa corporal. El bypass gástrico es en lo que nosotros nos hemos enfocado por los resultados, ¿no? Obviamente ahora tenemos bypass laparoscópico y esto es lo que nosotros esperamos ver en estos pacientes. Una paciente de 27 años, diabética, luego de un año de operada, pues tiene un peso ya mucho más decente. Esta paciente era súper obesa y tuvo remisión de su diabetes. Entonces, esperamos que el 80 al 60% del exceso de peso se va a perder en 2 años. Y todo el mundo dijo, bueno, si se pierde el peso, entonces la diabetes por eso se controla. Pero lo que vemos es que hay un efecto primario en la cirugía y en la normalización de la glicemia y que esta pérdida de los requerimientos de insulina o de metformina o de cualquier hipoglicemiante vía oral, no hay que esperar meses. El paciente sale y nosotros en la actualidad les quitamos toda la medicación, empezamos a medir glicemias en ayunas durante la primera semana para ver si va a tener o no requerimientos, porque si no nos hacían hipoglicemias. Definitivamente las incretinas que estimulan esa secreción pancreática de insulina tienen un papel muy importante y en el bypass gástrico la teoría nos dice que al no tener este estímulo duodenal y yeyunal proximal puede tener un efecto hormonorregulador en el páncreas, pero además al hacer una estimulación ileal temprana, incretinas como el GLP-1 han demostrado aumentar la secreción de insulina y entonces empezamos a hablar de cirugía metabólica. Hay estudios donde el peso del paciente puede aumentar hasta un 30% a 14 años, pero en el 83% de los casos, como en este estudio del Annals of Surgery, mantuvo pacientes euglicémicos. Estamos hablando que un paciente diabético, buen candidato para cirugía metabólica, y esto es muy importante analizarlo, puede tener una remisión hasta del 83%, como en este estudio. No solo de la diabetes, ¿no? Hablamos solo metabólica hablando de diabetes. Bueno, también tenemos la hipercolesterolemia, donde si ustedes ven hubo mejorías del 63% con bypass, hipertensión, apnea, hipertrigliceridemia, incontinencia, SAOS y diabetes mellitus tipo 2. En el 90% de los pacientes mejoran, al menos mejoran de sus enfermedades de alguna manera, y un porcentaje de resolución, como bien mencionaba el doctor, del 55.7 o del 55, 1 de 2 o 2 de 3, lo cual es muy bueno hablando de diabetes mellitus y de enfermedad metabólica, ya que no tenemos hasta el momento y no hemos sido capaces de tener algo mejor. Esto ha sido una incidencia muy buena. Esto se ha repetido en varios estudios, inclusive como decía el doctor en Brasil, Cohen, ya hace una selección muy adecuada del paciente diabético, escoge pacientes con menos de 10 años, con muy buenos controles de glicemia preoperatorios. Si no los tenía, se inducen para lograr buenas remisiones, y ellos tienen una remisión hasta del 100% en los pacientes postquirúrgicos. Si vemos el bypass gástrico, es una de las que tiene resultados superiores. También está el switch duodenal y la derivación biliopancreática, que tienen buenos resultados en cuanto a metabolismo, pero disminuye un poquito la calidad de vida.
Entonces, la gastrectomía en manga tiene resultados metabólicos. Esto nos demostró que todavía nos falta mucho por conocer, porque hablábamos en el bypass gástrico de la estimulación temprana ileal, lo cual no es verdaderamente cierto en la gastrectomía en manga, pero tiene un buen resultado. El bypass gástrico tiene un control metabólico hasta del 83.7% de manera rápida en el posquirúrgico inmediato. Las primeras semanas los pacientes ya no consumen hipoglicemiantes. La sleeve o la manga gástrica tiene un 73% y esto dependiendo mucho del estudio que se haga, pero es inferior al resultado que tenemos con el bypass gástrico, y la derivación biliopancreática tiene un resultado todavía superior. Esta yo creo que la tiene igualita el doctor, ¿no? Donde mostramos el bypass gástrico con una resolución hasta del 80% de la diabetes mellitus tipo 2. Este fue un trabajo que se publicó en el 2007, es en el Summit de diabetes mellitus, pero es muy importante, y lo que nosotros ahorita sabemos es que el paciente que es diabético descontrolado, que tiene 20 años de diabetes, que tiene insulina, pues de pronto no es el mejor candidato. Ahorita hay varios estudios proponiendo, bueno, puede que no sea buen candidato, pero ¿se controla mejor ese paciente? Y ese es un nuevo punto. Entonces, si ustedes ven, también se ha encontrado que es costo efectiva, y me estoy pasando muy rápidamente para mostrarles algo de la técnica. Este estudio fue muy importante en Suecia, donde después de todo los pacientes con cirugía bariátrica tuvieron un descenso en la mortalidad total a 14 años, lo cual es muy bueno. Albino Ramos en Brasil mostró resolución del 85%, y este es un estudio muy importante porque es en pacientes obesos grado 1 con 96% de mejoría o resolución de esta diabetes, ¿no? Con pacientes que tenían en promedio 8.3 de hemoglobina glicosilada preoperatoria, pasaron a 5.9 en el postquirúrgico, con glicemias postquirúrgicas en un promedio de 93.9%, con pérdidas de peso suficientes. Y un punto importante es ¿qué riesgo tengo? Bueno, es mucho más fácil si tenemos que operar pacientes que no tienen obesidad extrema o severa, y esto también ha demostrado en todos los estudios que el índice de complicaciones es mucho menor y tienden a ser complicaciones menores cuando hay complicaciones, como en este caso, donde tuvieron 2 infecciones de herida quirúrgica, que es laparoscópica. Entonces estamos hablando de infecciones en un puerto de 1 centímetro, y en algunos casos estenosis de la unión gastroesofágica, que se resuelve fácilmente por endoscopía. Este es otro estudio también de Albino Ramos con 127 pacientes, donde encontraron remisión en el 86%, mejoría en el 10% y no tuvieron morbilidad ni mortalidad, lo cual demuestra nuevamente que es una cirugía segura. Obviamente requiere un equipo multidisciplinario. Siempre que hablemos de cirugía metabólica tiene que estar dirigido por un endocrinólogo o un internista el protocolo de estudio, y está aceptado hoy en día como un protocolo de estudio que sí está dando muy buenos resultados, pero continúa siendo un estudio, y creo que no vamos a terminar de estudiar porque todavía tenemos mucha ignorancia en cuanto a la parte metabólica y endocrinológica de nuestros pacientes. Aquí en este caso no hubo fallas en este estudio de 147 pacientes. Este fue multicéntrico de Brasil, con mejoría en el 100% y remisión en el 84.3%. Se estudiaron todos los estudios, valga la redundancia, en un metaanálisis, donde se vio, bueno, queremos el tratamiento más efectivo y menos costoso para nuestros pacientes, y estos son todos los estudios en cirugía bariátrica, donde todos mostraron ser costo efectivos, seguros, y aquí en el extremo dice calidad de vida, los QALYs. Entonces todos los pacientes mejoraron su calidad de vida, o todos los estudios mostraron que había aumento e incremento en la calidad de vida con una mejor resolución y a menor costo. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, en cuanto a la técnica, no corre, hacemos un reservorio gástrico.